Bueno, alumnos, voy a resolver todos los problemas, por lo menos de manera aclarativa, utilizando uno de los PDFs de sus compañeros que ha presentado la tarea. Nos vamos directamente con el problema número 10. Aquí tenemos los datos que se extraen y la condición de equilibrio que nos piden, una condición de equilibrio que debe existir y debemos calcular una distancia. Nos vamos directamente al gráfico y en el gráfico explicamos cómo se comporta este problema. Tenemos una carga 1A en A, carga 2 en B y debemos colocar una carga C, una carga en C, punto C, de manera que esta carga está en equilibrio. Cuando está en equilibrio quiere decir que está en reposo. Si es positiva, como lo es en este caso, positiva, 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 van a haber fuerzas de repulsión. Esta carga ejerce una fuerza de repulsión sobre esta carga, se repelen. Lo mismo sucede con la carga 2, se repele con esta carga. Entonces, sobre esta carga están actuando dos fuerzas, fuerza de C hasta A y la fuerza de C a B. Entonces sobre esta carga está actuando dos fuerzas, la fuerza que se ejerce C con A y que va en esta dirección y la fuerza C sobre B que va en esta dirección. La condición de equilibrio nos menciona que esta fuerza con esta fuerza deben ser iguales para que esto se mantenga en equilibrio. Como van a ser iguales, entonces lo que nos queda es calcular cuánto vale esto y cuánto vale esto, y a partir de ahí hallamos la distancia. ¿Cómo vamos a hallar la distancia? Vamos a tomar respecto a la carga 1, como en este caso, decimos la distancia de la carga 1 a la carga en C es una distancia R, o pueden colocar una distancia X, una distancia D. Cualquier simbología es una distancia. No sabemos exactamente cuánto vale. Lo único que sabemos es que la distancia desde carga 1 hasta carga 2 vale 1 metro. Entonces, esto es una incógnita. Y la otra distancia, ¿cuánto vale? Vale toda esta distancia menos la distancia R. Por eso se anota esta distancia como 1 metro menos R. Sabiendo esas dos distancias podemos calcular teniendo los valores de las cargas. Y es lo que tenemos. La fuerza CA es igual a la fuerza CB. La fuerza CA que hemos visto en esta primera parte, esto es la fuerza CA, la fuerza CA es igual a la constante de Coulomb que conocemos, carga 1 por la carga Q que tenemos en este punto, dividido por la distancia. La distancia entre estas dos cargas es R al cuadrado. Entonces tenemos esa ecuación, planteamos de esa forma. La fuerza CB es la carga B con la carga C, esta. Entonces estas dos cargas se repelen con una fuerza de constante K2 por carga 2 por carga dividido entre la distancia al cuadrado. La distancia al cuadrado aquí es 1 menos R, que de hecho es 1 metro. 1 sobre R, todo eso al cuadrado. Aquí podemos hacer dos cosas, simplificar las constantes y las cargas, porque son iguales. Lo que nos queda a partir de ahí es, esto lo vamos a multiplicar al otro miembro, esto lo mantenemos y aquí se mantiene la carga 2. La carga 1 pasamos a dividir. Eso es lo que sucede aquí. Reemplazando los datos tenemos esto. Carga 2 vale 1 y 1 por 10 a la menos 6 Coulomb y carga 1 vale 4 por 10 a la menos 6 Coulomb. Si hacemos estas simplificaciones aquí nos queda un cuarto. Este 1/4 va a pasar aquí a multiplicar y este R al cuadrado va a pasar también a multiplicar. Entonces tenemos algo como esto. Aquí mantenemos el 4 delante. Los siguientes, esto le damos, es un binomio al cuadrado. El primer término al cuadrado más menos, en este caso, menos el doble del primero por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Todo eso multiplicado por 4, pasamos esto que es R cuadrado con un negativo y tenemos 3R cuadrado menos 8R más 4. Aquí se forma una ecuación de segundo grado. Resolviendo la ecuación de segundo grado obtenemos dos soluciones. La primera solución es 2 metros y la segunda solución es 0,66 o redondeando 0,67. Entonces podemos ver dentro de esa solución 2 metros no se puede considerar como una solución porque está fuera del 1 metro que comprende las dos cargas y 0,67 es la distancia correcta de R. Entonces tenemos que la distancia desde la carga 1 hasta la carga
Q es 0,67 metros y de la carga Q a la carga en B es una distancia de 0,33 metros. Y el inciso B, como hemos calculado en varios problemas, que no se considera el signo en la ley de Coulomb, si es negativo o es positivo, directamente con positivos. Por lo tanto, no va a depender ni del signo de la carga, tampoco del valor de la carga. En el problema 12, tenemos el gráfico de la carga, son dos cargas positivas. La fuerza va a ser de repulsión en este caso, pero lo que nos pide es que cuál es el valor de cada carga en sí. No nos da el valor de cada carga, entonces debemos hallarlo. Aquí planteamos la primera ecuación, que consiste en lo que ya habíamos leído en el enunciado, que la carga combinada es 5 por 10 a la menos 5 Coulomb. En el segundo caso lo que tenemos es una fuerza y una distancia. Entonces con esa fuerza y distancia en la ley de Coulomb, reemplazando aquí la fuerza y la distancia, podemos hallar la carga 1 por la carga 2, y así podemos tener el producto de las dos cargas. El producto de las dos cargas, carga 1 por carga 2, es 4.44 por 10 a la menos 10 Coulomb al cuadrado. Aquí tenemos dos ecuaciones. La primera ecuación que ya le habíamos mostrado en A, inciso A, y la segunda ecuación en C. Entonces hacemos una combinación de las dos ecuaciones con dos incógnitas y deberíamos hallar las dos soluciones. Vemos cómo se obtiene eso. En esta ecuación podemos despejar la carga 2, pasamos la carga 1 a restar, y en la siguiente ecuación reemplazamos. Reemplazando aquí carga 1, aquí es carga 2, pero carga 2 vale 5 por 10 a la menos 5 Coulomb menos carga 1, y todo eso es igual a 4,444 por 10 elevado a menos 10 Coulomb al cuadrado. Entonces podemos multiplicar esto, multiplicamos y luego ordenamos en una forma de una ecuación cuadrática. Podemos resolver directamente con la ecuación general o con la fórmula general de la ecuación de segundo grado. Reemplazando los datos obtenemos valores de dos cargas. La carga 1 es 3,84 por 10 elevado a menos 5 y la carga 2 es 1,16 por 10 a la menos 5 Coulomb. ¿Qué es lo que implica? Lo que implica es que va a tener dos soluciones, dos posibilidades. Reemplazando en la carga 2 hemos obtenido que la carga 2 podemos obtener 1,16 por 10 elevado a menos 5 Coulomb, y también podemos obtener la carga 2 3,84 por 10 elevado a menos 5. Eso nos dice que esta carga puede tomar cualquiera de estos dos valores, 1.16 y esto va a ser 3.84, o al revés, esto puede tomar 3.84 y esto puede tomar 1.16. Eso es lo que menciona, por eso hay dos soluciones. Continuamos con el problema número 14. La solución en la mayoría de los casos está correcta, pero no lo han hecho un análisis gráfico. Es muy importante realizar un análisis gráfico, les voy a explicar por qué. Lo que nos menciona en el problema es que tenemos un triángulo rectángulo. Tenemos en los vértices A una carga positiva, en el vértice B una carga negativa y en el vértice C otra carga negativa. ¿Cómo actúan las fuerzas? Entre A y B, como son cargas opuestas, aquí cabe aclarar que el rojo significa positivo y el azul significa negativo. Entonces entre las cargas opuestas hay una fuerza de atracción, tanto entre A y B como entre A y C. En cambio, en las cargas iguales hay una fuerza de repulsión, como entre B y C. Entonces lo que nos está pidiendo calcular, siempre tienen que hacer el gráfico antes de hacer cualquier cálculo, lo que nos está pidiendo calcular es cuál es la fuerza resultante en C, que actúa respecto a la carga A y la carga B. Tenemos la fuerza en C es esta fuerza y esta fuerza, entonces debemos sacar las resultantes de estas dos fuerzas de manera vectorial. ¿Qué es lo que hacemos para poder sacar? Bueno, el método del paralelogramo utilizamos, y como está a 90 grados podemos utilizar el teorema de Pitágoras, un cateto con otro cateto y la resultante, la hipotenusa, podemos obtener solo si está a 90 grados. En otro caso se hace otro procedimiento. Por ejemplo, ¿por qué les digo que deben hacer siempre el gráfico y no utilizar directamente el teorema de Pitágoras? Porque vamos a analizar el caso en la carga B. Por ejemplo, trazamos las paralelas de la fuerza y obtenemos una fuerza resultante. Fíjense, el ángulo de separación entre estos dos vectores
vectores entre las fuerzas que actúan de A y de C ya no es 90 grados, es más de 90 grados. Entonces debemos utilizar otra fórmula para poder calcular esta fuerza resultante, la fuerza lila, que es la fuerza resultante. ¿Qué vamos a utilizar? Seguramente el teorema de los cosenos para poder hallar la fuerza resultante. Entonces hay que tener mucho cuidado. En 90 se utiliza Pitágoras, en más de 90 o menos de 90 podemos utilizar el teorema de los cosenos. Lo mismo sucede en la carga A. Trazamos sus paralelas y el vector resultante tenemos que calcular con el teorema de cosenos nuevamente. El ángulo, por ejemplo, para el B, el ángulo, ¿cómo hallamos? Aquí nos está dando una distancia entre AC de 5 y entre BC de 4. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es, con estos dos catetos podemos hallar la hipotenusa. Lo mismo, podemos calcular con estos dos catetos los ángulos internos, ya sea por función, en este caso para este ángulo, por función de tangente. Tangente sería de este ángulo 5 sobre 4. Calculamos este ángulo. Una vez hallado este ángulo, sabemos que toda la suma de este ángulo es 180 grados. Entonces, de todo el ángulo de 180 grados, restamos este ángulo que hemos hallado, y ese es el ángulo para este caso. En geometría y en trigonometría lo han visto, y también en resolución de vectores. Con este ángulo, recién por el teorema de cosenos resolvemos el vector resultante, o calculamos el vector resultante. Lo mismo para este caso, podemos utilizar esta para calcular este ángulo directamente, la función tangente, pero el opuesto en este caso va a ser 4 dividido entre esto, 5. Calculando este ángulo va a ser inversa de la tangente de 4 sobre 5. Una vez hallado este ángulo, utilizan también el teorema de los cosenos para poder hallar el vector resultante. Entonces ahí radica la importancia de poder graficar y saber qué teorema utilizar en específico, porque no en todos los casos es el teorema de Pitágoras. En este caso es casualidad, y en el anterior ejemplo que he resuelto también era casualidad, pero no en todos. En este caso 2, si les hubiera pedido calcular sobre A o sobre B y hubieran hecho por Pitágoras, el resultado estaría mal. Solamente es eso. Luego los cálculos lo han hecho correctamente. Para poder calcular en C, entonces tengo que calcular la fuerza AC y la fuerza BC, y con Pitágoras la resultante. Finalmente, el problema 16. En este caso tenemos dos cargas que tienen sus cargas respectivas, y nos piden hallar la fuerza de atracción primeramente. Para poder hallar la fuerza de atracción, directamente reemplazamos con los datos que nos da tanto la distancia como las cargas. En este caso se utiliza positivo, y para esta carga que era negativo también positivo, como he indicado desde el inicio, y no así negativo. Hay algunos que han anotado en esto negativo y la fuerza lo han anotado negativo, entonces no es negativo. Directamente se obvia los signos negativos, no hay que tomarlos en cuenta para la resolución, por lo menos de fuerzas eléctricas y campos eléctricos. Luego vamos a tomar en cuenta. En el segundo caso, cuando ponemos en contacto las dos cargas, ¿qué sucede? Cuando ponemos en contacto dos cargas, ya hemos visto en los ejemplos iniciales, sumamos estas dos cargas, 3 menos 12 y resultante menos 9. Eso hemos visto en los primeros ejercicios. Cuando teníamos dos protones con un electrón, cuando teníamos dos protones con 5 electrones, o 5 protones más 2 electrones, y problemas así, obteníamos cargas resultantes. En este caso es 9 menos 9 por 10 a la menos 9 coulomb. Entonces cuando se pone en contacto, las cargas se empiezan a juntar y se igualan en cargas. En este caso se han sumado y han obtenido una carga total de menos 9 coulomb. Pero cuando los separamos, estas cargas se separan en cargas iguales. Por lo tanto, debemos dividir entre 2 a esta carga de menos 9. Por eso el resultado es menos 4.5 por 10 a la menos 9 coulomb. Una vez teniendo estas dos cargas, entonces reemplazamos en la ley de Coulomb. Tenemos constante eléctrica, la carga 1, que es 4.5 por 10 elevado a menos 9, por la carga 2, que es igual a 4.5 por 10 a la menos 9, dividido entre la distancia al cuadrado. Hay algunos que han hecho esto, pero solamente han colocado una carga. Pueden colocar una carga, pero hay que elevar al cuadrado porque son cargas iguales. Y el resultado tenemos 2 por 10
a la menos 4 newton. Eso es todo por el momento. Voy a ir subiendo paulatinamente el próximo video se va a tratar directamente de los últimos problemas que vamos a resolver y pasamos a campo eléctrico. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación es que si dominamos bien las fuerzas eléctricas, campos eléctricos va a ser más sencillo porque directamente se utilizan las mismas fórmulas, los mismos fundamentos. Bueno chicos, solo esto era la aclaración. Espero que les haya servido. Hasta luego.